Ya estoy grabando en este momento la clase para aquellos que la quieran ver después. La idea, insisto, es hoy día que veamos de qué manera las plantas también nos proveen de alimentos, nos proveen de moléculas orgánicas para nuestro adecuado funcionamiento, además del oxígeno que nos proveen gracias a la fotosíntesis. Tengo acá el libro que hemos usado otras veces. La idea, más que el libro en sí, la idea acá es conversar respecto de las imágenes que nos muestra este libro y de lo que nos está diciendo. Bueno, acá, de hecho, nos está diciendo que finalmente la energía va a fluir desde el Sol y fluye desde el Sol, permite la vida en la Tierra, fluye a través de la vida en la Tierra. Tenemos un ejemplo súper sintético aquí. En el fondo tenemos un árbol que está haciendo fotosíntesis, por lo tanto está fijando dióxido de carbono y está produciendo moléculas de alta energía. Hoy, con nuestra tecnología, nosotros podemos, a partir de este proceso, fabricar combustibles. Esos son el biodiesel que se llama, que son biocombustibles, que tal como esta imagen lo representa, consiste simplemente en meter moléculas orgánicas fabricadas gracias al sol en un tanque de gasolina. No es que se meta un choclo, evidentemente, esta es una imagen que representa aquello, pero podemos nosotros hacerlo. Y en el fondo, el petróleo es una representación de esto, solo que tiene millones de años. Se produjo en otra instancia, pero básicamente el petróleo, los enlaces químicos que tienen los octanos del petróleo o de la gasolina, son enlaces químicos que se fabricaron gracias a la energía del Sol hace millones de años, pero siguen siendo lo mismo. Enlaces químicos fabricados gracias a la energía del Sol. Nosotros hoy día somos capaces de romper esos enlaces químicos para poder mover un motor, para eso. Pero básicamente lo mismo hacemos nosotros los seres vivos en nuestro interior. Esta imagen la habíamos visto antes, y en el fondo representa la misma idea. Tenemos el Sol, ¿ya? Este Sol va a entregar energía a estas plantas para que hagan fotosíntesis. Cuando hacen fotosíntesis, van a tomar esa energía del Sol y la van a meter dentro de enlaces químicos. En el fondo, las plantas almacenan esa energía en enlaces de las moléculas orgánicas que ellas están fabricando, principalmente azúcares. Después, la misma planta podría utilizar esos azúcares para destruir esos enlaces y liberar energía. O bien, podría un animal comerse esa planta, de esa manera obtener esa azúcar con esos enlaces, para después destruir esos enlaces y producir también su propia energía. De allí que prácticamente toda la vida dependa de la energía que está capturada por el Sol y convertida en formas que los organismos vivos podemos utilizar. Eso es lo que se está haciendo. Ahora, son fenómenos distintos. Aquí arriba tenemos la fotosíntesis, que tal como el nombre lo dice, es síntesis, es fabricación de algo. Y abajo tenemos la respiración celular, que también hacen las plantas, y es donde se libera la energía capturada previamente en el proceso fotosintético. Ahora bien, ¿dónde se almacena la energía? Aquí, en los enlaces químicos. Acá tenemos una fruta maravillosa, no solo por su sabor, sino porque es la única fruta en donde las semillas están por fuera. Las semillas están visibles desde el exterior, es la única fruta donde esto ocurre, la frutilla. Y acá nosotros tenemos una molécula de glucosa. En esa molécula de glucosa, en cada enlace que hay aquí, hay energía almacenada. En cada enlace hay energía, porque usted recordará, los enlaces químicos se producen gracias a electrones. Gracias a electrones. En este caso, enlaces covalentes se están compartiendo electrones, pero en cada uno de esos enlaces hay energía. ¿Qué es lo que se representa acá? Tengo un enlace acá y lo que tengo es energía química. De modo que si yo, de alguna manera, soy capaz de romper estos enlaces, entonces voy a producir liberación de esa energía.
nosotros los organismos que hacemos respiración celular somos capaces de romper esos enlaces, pero los rompemos progresivamente. Mister, ¿Sí? las cosas rojas ¿Sí? Oxígeno. son los oxígenos, los negros son los Sí. carbonos y los otros son los hidrógenos. Hidrógenos, exactamente. Sí, Ya. sí. Ahora, nosotros, insisto, los seres vivos que hacemos respiración celular, o sea, prácticamente la grandísima mayoría, son pocos los que no hacen respiración celular, básicamente las bacterias son los que no hacen. Los que sí hacemos respiración celular, rompemos estos enlaces, pero los rompemos de una manera progresiva. Si se rompieran todos estos enlaces muy rápidamente, tendríamos una explosión. Ayer vieron la noticia de lo que pasó, ¿verdad?, en el Líbano, ¿ya?, en el puerto de Beirut, esta gran explosión. Eso es el rompimiento de enlaces químicos. Se logra una reacción, se logra en el fondo la energía de activación de esa reacción, se genera una reacción en cadena, es extremadamente exotérmica, y por lo tanto se produce una tremenda explosión, un derroche de una cantidad impresionante de energía, cerca de 10.000 toneladas de TNT, se calculaba ayer que era el movimiento que había generado, en un intervalo de tiempo muy breve. Nosotros quemamos también glucosa. Para quemar, si tú tienes glucosa, azúcar, y la quemas, la cantidad de energía que libera es muy alta. Se logran grandes temperaturas. Pero nosotros lo hacemos de manera escalonada. Lo vamos haciendo en pasos. De modo que nunca se alcanza a liberar o no alcanza a ser peligroso finalmente. En vez de hacer nosotros una liberación de energía en este sentido, aquí me quedó horrible el gráfico, pero algo así, nosotros lo hacemos así, escalonada, 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 y así, hasta lograr que se libere todo. Aquí hay una gran liberación de energía en un intervalo de tiempo muy breve, aquí hay ligeras liberaciones de energía en un intervalo de tiempo mucho más largo, mucho más controlado. Esa es la idea de la respiración celular, ir liberando esa energía de manera escalonada. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de energía, necesariamente tenemos que hablar de esta molécula, de la molécula que se llama ATP. El ATP es lo que estamos viendo acá, la unión de una molécula que se llama adenina, la unión de un azúcar que se llama ribosa, y de ahí viene su nombre, adenosin, y adenosin trifosfato, porque tiene 1, 2, 3 grupos fosfato. De ahí viene su nombre. También se le llama trifosfato de adenosina, por si acaso. Ese es el adenosin trifosfato. El ATP es la molécula de intercambio energético por excelencia. El ATP es la moneda de energía que piden las reacciones químicas para producirse. El ATP no es almacenamiento de energía. Hay moléculas, Mister, ¿qué ¿sí, era dígame, la Aide? molécula de qué? ¿La molécula de De qué? ¿De intercambio de intercambio qué? energético. De intercambio energético. Ay, ¿Ya? ay, ya Aquí voy a entendí. hacer una analogía para que se entienda esta idea. Los almacenes, los negocios, y descontemos red compra y otros medios alternativos de pago, ya remontémonos a 30 años atrás, los negocios funcionan con plata, con dinero en efectivo. Eventualmente tú podrías tener, por ejemplo, acciones de alguna empresa. Podrías tener vales vista, fondos mutuos, ¿ya? O algún instrumento financiero que puede valer mucha plata. Supongamos que tú tienes acciones de Amazon, que siempre sale en propaganda en Facebook, compra acciones de Amazon a este rico. Son todas mentiras, por cierto, pero ya que están ahí. Supongamos que tú tienes acciones. Bueno, y tú vas donde el negocio de don Pedrito y le dices, don Pedrito, mire, quiero llevarme, que si un kilo de pan, tome aquí y le pago con una acción. Don Pedrito te va a decir, no, hijo, así no funciona el mundo. ¿Ya? Vaya usted primero, transforme esas acciones en dinero y después venga y a mí me paga con plata. Porque con monedas y con billetes se mueve este negocio. En esa misma línea, las reacciones metabólicas que ocurren en nuestro organismo utilizan como moneda de cambio el ATP.
Si tú quieres hacer una contracción de un músculo, bueno, hay mecanismos moleculares acá que cobran en ATP. Y te cobran en ATP. Pero nosotros tenemos reservas energéticas. Esas reservas energéticas, antes de poder obtener energía, nosotros tenemos que transformarlas. Tenemos que, diríamos, asencillarlas. Transformar esas reservas en dinero. O, usando la nomenclatura biológica, transformar esas moléculas de alta energía en ATP. Eso es lo que se hace. Y de hecho la respiración celular hace eso. Transforma una molécula de alta energía, que es la glucosa, la transforma en moléculas de ATP. Esa es la idea. Ahora bien, importante. Uno podría preguntarse, bueno, esta molécula, ¿por qué se llama ATP? ¿Por qué tiene 3 grupos fosfatos? ¿Por qué no podría tener solamente 2? Si en el fondo, en cada uno de esos enlaces que nosotros vemos aquí, se está almacenando energía. Perfectamente podría tener solamente 2 y te ahorra el camino, te ahorra el problema. Tendría en parte razón. Lo que ocurre realmente es que la cantidad de energía que hay en cada uno de estos enlaces es distinta. Por ejemplo, la cantidad de energía que une al tercer fosfato del segundo fosfato es menor que la cantidad de energía que une al primero con el segundo. Y a su vez es menor que la cantidad de energía que une al primero con la ribosa. Si tú quisieras romper ese enlace, liberarías un poco de energía. Si quisieras romper ese enlace, liberarías muchísima más energía. Y si quisieras romper ese enlace, liberarías aún más energía. Uno podría decir entonces, bueno, si el truco es tratar de romper enlaces para liberar energía, es mucho mejor un negocio romper ese simplemente. El problema está en lo siguiente, que el ATP es una molécula que necesita ser reciclada. Es decir, cuando se transforma el ATP en ADP, se libera energía, tal como está aquí. ATP, ADP. En este intercambio se liberó energía. Pero después hay que hacer el paso siguiente. Hay que recuperar el ATP. Y para producir nuevo ATP se tiene que hacer a partir del ADP. Por lo tanto, si tú estuvieses rompiendo este enlace, sería mucho más engorroso que simplemente romper este. Básicamente la decisión es, voy a romper el tercer enlace que me aporta poca energía, pero es más rápido de sustituir. Entonces, a pesar de que me entrega poca energía, lo puedo recomponer rápidamente. Podría romper este, que me aportaría mucha más energía, pero sería mucho más engorroso recuperar ese enlace. ¿Ya? Por eso es que el ATP se transforma progresivamente en ADP, y al transformarse, se libera energía, se libera esto, que es un fósforo, se llama fósforo inorgánico. Por eso sale con un P sub I. El sub I significa que es inorgánico. Y que sea inorgánico significa que no está unido a ninguna molécula. Así de simple. Y se genera el ADP. Ahora, como les decía recién, ese ATP, cuando se rompe, va a liberar energía y va a quedar el ADP más el fósforo inorgánico. Pero a partir de eso se tiene que recomponer el ATP. Como ustedes saben de física, ¿ya? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si yo quiero aportar energía y tener una molécula de alta energía acá, entonces tengo que aportar energía desde acá. Por eso es que en realidad esto no es realmente un ciclo, sino que es, diríamos, un ciclo abierto, si tú quieres decirlo. Es un ciclo que permite la salida de energía y el ingreso de energía. Entonces, nosotros vamos a estar constantemente requiriendo de un aporte energético para ir refabricando, ¿ya?, el ATP que estamos degradando.
Por eso necesitamos estar nosotros consumiendo alimentos periódicamente. ¿Vale? Esa es la idea general hasta aquí. Hasta aquí. Ahora, nosotros ya discutimos esta parte de cómo las plantas producían los azúcares, y ahora tenemos que ver de qué manera los organismos vivientes extraen energía a partir de un fenómeno conocido como respiración celular. ¿Ya? Respiración celular. Y aquí tenemos muchos organismos que están haciendo respiración celular. Cuando hacen respiración celular van a requerir combustible de una forma u otra, dice. Para las plantas es fácil. Toman el sol, lo transforman en glucosa, después toman esa glucosa, obtienen energía y funciona. Otros animales se comen directamente a las plantas, como esta oruga que está acá. ¿Ya? Por lo tanto, toda la glucosa que está almacenada en esta hoja pasa a este organismo. Y hay otros organismos que se comen a otros organismos, que a su vez probablemente comieron plantas. Por lo tanto, esta araña, que se está comiendo, parece que también es una araña, no le alcanzo a ver bien si es un insecto o alguna cosa, ¿ya? Va a estar incorporando las moléculas orgánicas que este propio organismo fabricó y están pasando a esta araña más grande, para que se produzca el fenómeno que vemos acá, que es la respiración celular. ¿Cómo ocurre este asunto? Bueno, tengo acá el oxígeno que viene de la atmósfera y azúcares, nos dice, o alguna otra molécula rica en energía. Puede ser un aceite, puede ser una proteína, puede ser un triglicérido, puede ser cualquier cosa similar. Estos elementos, estos reactantes, pasan ahora a la llamada respiración celular. La respiración celular ocurre en unos organelos que están allí que se llaman mitocondrias. Esa es una mitocondria, esa es una mitocondria, esa es una mitocondria. En parte ocurre allí. ¿Ya? Y en la respiración celular, los enlaces de alta energía que estaban presentes en estas moléculas del alimento se rompen. Por lo tanto, liberan esa energía que es utilizada después por el organismo para los fines que él estime conveniente. Como les decía hace un rato, contracción muscular, por ejemplo, fabricar alguna sustancia, fabricar ácido nucleico, fabricar proteínas, destruir agentes patógenos, muchas cosas. Los productos de desecho van a ser CO2, que simplemente se libera hacia la atmósfera por difusión. Es bastante fácil de liberar el CO2. El CO2 es capaz de difundir. Por lo tanto, si tú produces CO2 en tus células, bueno, de ahí va a pasar hacia la sangre, va a estar el CO2 en la sangre durante un intervalo de tiempo, pero cuando llega al pulmón, como es capaz de difundir, simplemente va a salir de la sangre hacia el pulmón y de ahí pum, a la atmósfera y se acabó el CO2. Se acabó el desecho. Como desecho metabólico, es extremadamente fácil de eliminar. Eso no genera problemas. El otro desecho, o el otro producto finalmente, de la respiración celular, es el agua. Agua. En general no le hace mal a nadie. ¿Ya? El agua, si se está produciendo, se puede reciclar, puede pasar a formar parte del citoplasma, si es mucha puede pasar hacia la sangre, la puede utilizar para hidratar tejidos. O sea, el agua de desecho tiene bien poco en realidad. ¿Ya? Tiene bien poco. Y se produce además nuestro preciadísimo ATP. ¿Ya? Se produce el ATP, que recordemos es lo que se está buscando. Estamos buscando energía. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora bien, la respiración celular, nos dice acá como el esquema general, es una especie de antifotosíntesis. Recuerden que en la fotosíntesis se utilizaba dióxido de carbono, agua y energía para producir azúcares y oxígeno. En el caso de la respiración celular, en cambio,
se necesita oxígeno y azúcares para producir dióxido de carbono, agua y energía, que es lo que nosotros estamos utilizando. ¿Ya? Esa es la idea, a grosso modo, de cómo ocurre la respiración celular. Y muchos organismos hacen respiración celular. ¿Ya? Ahora voy a pasar a la otra, al otro archivo, que es el PowerPoint sobre respiración celular. Y aquí hay que hacer un alcance. Voy a hacer un alcance aquí y lo voy a escribir. Existen dos mecanismos o familias de mecanismos, voy a agrandar esto, que permiten obtener energía a partir de moléculas orgánicas. La primera gran familia es la respiración celular y la segunda gran familia son las fermentaciones. ¿Ya? La respiración celular se caracteriza por ser muy eficiente y las fermentaciones, como lo comprenderán ustedes, son menos eficientes. Sin embargo, son todas necesarias. ¿Ya? Los dos grandes mecanismos, familias de mecanismos, nos dicen. Entonces, vamos a ver parte por parte ambas. El más importante de todos va a ser la respiración celular. ¿Ya? Es muy eficiente y dice que, bueno, no, eso también se comparte. Voy a dejarlo simplemente así. ¿Ya? Vamos a ver primero la respiración celular. Algunas generalidades. Primera generalidad. La respiración celular consiste en obtener energía a partir de compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos que se van a utilizar son, en primer lugar, los carbohidratos. Son la principal fuente para la obtención de energía. Es una forma rápida, es una forma bastante limpia de obtener energía y bastante eficiente. Por eso, sobre todo cuando tú quieres hacer algún tipo de deporte, es súper importante que te alimentes con carbohidratos. Ya los que practican, y aquí en el colegio tenemos muchos deportistas, seguramente los entrenadores, los profesores, ya, los preparadores físicos le han dicho que antes de una competencia o antes de un entrenamiento es súper importante que consuman ciertos carbohidratos de distintas categorías, pero básicamente que se consuman carbohidratos, ojalá complejos. Segunda fuente energética, ácidos grasos. Los ácidos grasos son derivados de los lípidos y la grasa. Aceites, grasas, contienen ácidos grasos. Son una muy buena fuente energética también. Pero no son, no es la fuente energética de primera elección porque el metabolismo de los ácidos grasos es un poco más lento. ¿Ya? Se demora más tiempo en degradarse y dependiendo del nivel de entrenamiento metabólico que el individuo tenga, también son capaces de generar algunos desechos más difíciles de remover. ¿Ya? Esa es la diferencia. Es más difícil oxidarlos, ese es el punto. Tercer gran fuente energética, o tercera posible fuente energética, son los aminoácidos. Ojo, el hecho de que aparezcan con la letra más pequeña y más clara se refiere a que son la tercera elección. O sea, piensen que los aminoácidos son derivados de las proteínas. Si nosotros estamos utilizando aminoácidos para obtener energía, nos estamos consumiendo a nuestro propio organismo. Cuando una persona, y ahora que se acerca el verano y después de la cuarentena y de la estadística que daban ayer, de que el 44% de las personas habíamos subido de peso gracias a la cuarentena, probablemente van a haber muchas personas con la tentación de hacer dietas muy restrictivas. Cuando las personas toman esa decisión de hacer dietas muy restrictivas, la mayoría de la gente dice, no, voy a dejar el pan.
Voy a evitar el pan, las papas, el arroz, qué sé yo. Bueno, cuando quitas la primera gran fuente energética, vas a echar mano de las otras dos grandes fuentes energéticas. Ácido graso, perfecto. Me permitiría bajar ese rollo. Buen negocio. Pero el metabolismo de los ácidos grasos es muy lento. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que necesariamente vas a tener que echar mano del metabolismo de los aminoácidos. Y ahí vas a empezar, o esas personas que hacen esas dietas restrictivas, van a empezar a degradar su propio organismo. Van a bajar muy rápidamente de peso, pero gracias a que están destruyendo sus propios músculos. Por eso es que es muy, muy, muy peligroso hacer una dieta con ese nivel de restricción. ¿Ya? Moderación, sí. Restricción, no. Ojo con eso. Ahora, Mister, o sea que cuando una persona hace dieta y baja muy rápido de peso es porque los aminoácidos están ahí participando. claro, básicamente lo que está pasando es que ¿No? esa persona está disminuyendo su masa muscular. Ninguna dieta debiese permitir que tú bajes más de medio kilo a la semana, como extremo. Por lo tanto, cualquier dieta que te prometa bajar más de 2 kilos al mes es, desde su definición, una dieta peligrosa. Desde su definición. Y obviamente que eso está normado para personas de 70 kilos. O sea, si tú pesas menos de 70 kilos, entonces vas a poder bajar como máximo tal vez 1,6 kilos al mes con una dieta restrictiva. Y cualquier dieta que prometa ir más allá es una dieta por definición que no está siendo una dieta sana. Es muy complicado. Por eso es que hay personas que estudian esto. Por eso es que hay gente que fue a la universidad a estudiar las formas de cambiar la dieta, cambiar los hábitos alimenticios para que las personas bajen de peso sanamente. Y por eso es que existen los dietólogos, los nutricionistas, para que la gente los visite y lo hagan bien. ¿Ya? De hecho, tengo que agendar mi hora también. Segundo, Mister, dígame. y además que si es que uno va a hacer dieta también se tiene que acompañar de ejercicio, porque si no, hay uno como que le recuerda al cuerpo que los aminoácidos le Sí, sí, exactamente, exactamente. También es verdad eso. Porque sirven y así no baja tanto la grasa la masa muscular. exactamente, tienes que hacerlo, porque así, o a pesar de que lo estés grabando, también estás produciendo nuevas fibras al hacer ejercicio. Sí, es todo un arte, ¿no? Es toda una ciencia. Segundo punto importantísimo respecto de la respiración celular, ocurre en el interior de las células en 4 etapas. Ahora, y aquí también hago el alcance. Depende del libro, ¿eh? Hay libros que hablan de 3 etapas, hay libros que hablan de 4 etapas. Y es una cuestión simplemente de nomenclatura. Nosotros vamos a, yo creo, considerar las 3 etapas principales, ¿ya? Las vamos a conversar en su momento. De estas etapas, hay una que ocurre en el citoplasma, hay 2 que ocurren en la mitocondria, una en la entrada, otra en el interior, y la cuarta etapa, que es la más importante, ocurre en las llamadas crestas mitocondriales, que son estos pliegues de la membrana interna. Ahí es donde se produce la mayor cantidad de energía, ¿ya? El objetivo de la respiración celular es obtener moléculas energéticas, obtener ATP. Ese es el propósito principal. Pero en los pasos intermedios, es decir, en las otras etapas que están ocurriendo, se producen unos cofactores reducidos. Vamos a necesitar parte de esa nomenclatura de oxidación y reducción. En la siguiente diapositiva voy a explicar un poco más de eso, porque vamos a necesitar ese juego de palabras, ¿ya? Entiendo que ustedes hablaron ya de reacciones redox, ¿ya? De reacciones de óxido-reducción en química. ¿Ya? De aquí nos vamos a colgar un poco nosotros para entender de qué va todo este asunto de cofactores reducidos, cofactores oxidados, oxidación de la glucosa, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquitito de eso. Ahora, en esos pasos intermedios se van transfiriendo electrones. Esa es la idea. Esos electrones van generando o van generando una especie de carga. En el fondo lo que vamos a ver es que en estos pasos intermedios van a haber unas moléculas que se van a estar cargando de electrones. Por lo tanto, tú puedes pensar que esas moléculas en algún momento van a liberar esa energía. Es como una batería que se está cargando. Cuando tú cargas una batería, cuando cargas una pila, le estás entregando electrones para que después libere esos electrones. Libere, por lo tanto, esa energía. Algo así ocurre.
En la última etapa, en la cuarta etapa, que ocurren esas crestas, es donde esos electrones se liberan y se produce el ATP. Esa es la idea. Ahora, la fermentación, que habíamos mencionado al comienzo, es un tipo de metabolismo energético que no necesita oxígeno. La respiración celular sí necesita oxígeno. ¿Qué pasa entonces? Que bajo ciertas circunstancias, cuando la cantidad de oxígeno disponible es tendiente a cero, pero así y todo hay demanda por ATP, entonces al organismo no le queda más que echar mano de las fermentaciones. Esto pasa mucho en la práctica deportiva, sobre todo cuando estás haciendo un deporte de alta intensidad. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú has entrenado lo suficiente, digamos, y eres capaz, voy a usar números redondos, ya para que sea fácil de entender, y supongamos que tú tienes la capacidad de, en tu máximo, con tu máxima frecuencia respiratoria y con tu máxima frecuencia cardíaca, supongamos que tú tienes la capacidad de correr a 10 kilómetros por hora. 10 kilómetros por hora. Ahí está al máximo. O sea, el sistema respiratorio está al máximo, entregando el máximo de oxígeno, el sistema circulatorio está distribuyendo el máximo del oxígeno. Está al tope, está a 100 y va a 10 por hora. Y de pronto, Mr. Eh, Mr. Augusto te dice, puedes ir a 10,5 y te obliga a acelerar más la máquina. En esa circunstancia, recordemos, a 10 kilómetros está al tope y te piden ir un poco más rápido. ¿Qué pasa entonces? Vas a necesitar una mayor cantidad de energía, vas a necesitar un mayor aporte energético, pero el oxígeno ya está todo ocupándose para garantizar esos 10 kilómetros por hora. ¿Qué pasa entonces? ¡Pum! Tu organismo empieza a hacer fermentación. Ahora, no es tan así en realidad, pero necesito establecer esos límites para que se entienda. La verdad es que siempre está ocurriendo, ¿ya? Pero vamos a establecer esos límites para que sea más claro de entender. Como estás por sobre tu demanda máxima y tienes que satisfacer esa demanda, entonces la siguiente demanda se hace sin el uso del oxígeno, porque ya se está ocupando. Y en ese caso haces fermentación. Ahora, podríamos por lo tanto resumir lo anterior en esto. Hasta aquí. El sol va a entregar energía para que se haga la fotosíntesis. Las plantas, con su generosidad extrema, son capaces de hacer fotosíntesis y fabricar azúcares. Esas azúcares, esa glucosa, va a pasar después a la primera de esas 4 etapas que mencionaba yo, en la primera de las 4 etapas que se llama glicólisis. Tal como el nombre lo dice, la glicólisis es el rompimiento de la glucosa. La glucosa es una molécula que tiene 6 carbonos. Por lo tanto, si se rompen 2, va a dar origen a 2 moléculas de 3 carbonos. Por lo tanto, cuando se rompe, la glucosa da origen a 2 moléculas de piruvato. El piruvato es una molécula de 3 carbonos. Y aquí hay 2 caminos posibles. El primer camino es en presencia de oxígeno. Cuando hay oxígeno presente, se produce el fenómeno que se conoce como respiración celular. El segundo camino es que no haya oxígeno disponible, porque se está ocupando todo, por ejemplo. Y en ese caso ocurre la fermentación. Ahora, importantísimo, en la respiración celular ocurre la oxidación completa de la glucosa. Los productos de desecho son muy fáciles de lidiar con ellos, agua y CO2, y la cantidad de energía que se produce son 32 moléculas de ATP. En la fermentación se produce una oxidación incompleta. Los productos de desecho son ácido láctico o bien etanol y CO2.
y la energía neta producida son apenas 2 ATP. Es decir, la fermentación es muchísimo menos eficiente que la respiración celular. Pero en ciertas condiciones, esta máxima exigencia que te hizo Mr. Gusto al exigirte correr a 10,5, en algunas condiciones es el único camino posible que te queda para satisfacer la demanda de ATP. Por eso es que nosotros vamos a hablar de respiración celular y de fermentaciones. Ahora, queda para que lo podamos conversar, nos queda muy poquito tiempo, pero oxidación y reducción, ¿ya? Si pudiesen para la clase siguiente darle una miradita, tratar de entender a qué se referían. De todos modos, yo lo voy a explicar la clase siguiente, ¿ya? Bien, muchachos, seguimos entonces. Creo que nos toca el jueves ahora, no, el viernes ahora, la siguiente clase. Vamos a seguir explicando un poco de este asunto, ¿vale? Que estén muy bien, muchachos. Que descansen. Nos vemos, mister. Cuídese. Hasta No, luego, mister. muchachos. Chao, chao. Bien. Que estén bien, muchachos.